Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, versículo 24, pero antes vamos a pedir al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, el único nombre mediante el cual tenemos acceso a un Dios perfecto, un Dios santo. Y a ti venimos, Señor, a pedirte que unjas este estudio. Pedimos y exclamamos y confesamos la realidad de que lo que necesitamos escuchar no es la voz de un hombre, ni las ideas humanas de nadie. Lo que necesitamos desesperadamente es escuchar tu voz. Así que, Señor, ciertamente unge mis labios, pero más importantemente, Señor, unge nuestros corazones para recibir y escuchar tu voz. Esa palabra, esa verdad que tú dices en tu palabra, que cuando la conocemos nos hace libres. Libres para conocerte y disfrutar de ti, Señor, y reflejar tu gloria a este mundo. Somos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Ok, bueno, hemos venido estudiando el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Y bueno, la epístola de Colosenses hemos visto en forma general que fue escrita como una corrección a una mala doctrina que se estaba difamando por el área de Colosas, que buscaba añadirle a la suficiencia de Cristo. Buscaba añadirle a la suficiencia de Cristo. Y básicamente los falsos maestros lo que estaban haciendo es negando la preeminencia de Cristo y su suficiencia para vida eterna o para conocer a Dios y conseguir satisfacción en Él. Y por esto, el mensaje principal de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Lo hemos visto bastante, pero es la preeminencia de Cristo y su suficiencia o su preeminencia. Y en esa preeminencia no solo tiene en su preeminencia es absolutamente necesario y completo o suficiente para la totalidad, para satisfacer la totalidad de nuestras necesidades. Hemos visto que el versículo principal de Colosenses está en el capítulo 2, versículo 10, donde dice que ustedes están completos en Él. Dice Pablo, dice Dios a través de Pablo, que yo los he hecho completos en mi Hijo Jesucristo, y por eso decimos que a Cristo más nada equivale a todo. Porque añadirle a Cristo en última instancia es hacerle atención a su Evangelio. Y cuando le añadimos a Cristo, al Evangelio de vida eterna, simple y llanamente por fe en Cristo, terminamos sustrayéndole a la provisión que solo Él puede ofrecer. La semana pasada estuvimos junto con Pablo exponiendo acerca de la supremacía de Cristo, tanto en la creación como en la redención del mundo, de los versículos 15 al 20. Hoy, al 23, pero hoy vamos a estar en el versículo 24, donde Pablo nos va a estar exponiendo acerca de su trabajo por la iglesia. ¿Okay? Y ahí empecemos. Versículo 24 de Colosenses 1 dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, dice Pablo, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Repito, mira, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta a las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Espera un momentito, te podrás decir, lo que falta a las aflicciones de Cristo. ¿Cómo es eso? Yo pensé que el sufrimiento de Jesús en la cruz había sido completo y suficiente para la redención. ¿Cómo es que Pablo aquí dice que él está llenando lo que falta a las aflicciones de Cristo? Mira, vamos a estar claros en algo. Hebreos 10:14 dice que porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Ok? Con un solo sacrificio, la Biblia entera enseña esto, el Nuevo Testamento ciertamente, que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. O sea que su sacrificio es suficiente y completo para hacernos perfectos, que nada nos falte, para hacernos perfectos para siempre. Pero ¿a quiénes? A los que está santificando. Y es importante que vayamos tomándolo en cuenta porque es como que dice nuestra salvación en forma completa. Y yo noté aquí que mira que aunque el sufrimiento redentor de Jesucristo en la cruz fue absolutamente completo y suficiente, Cristo todavía sufre a través de su gente en un mundo hostil a su mensaje de salvación mediante arrepentimiento y fe. Pero tenemos que entender algo de nuestra salvación. Mira, en nuestra salvación
nosotros llamamos estoy salvo, pero en realidad estoy salvo y en realidad cuando decimos eso estamos hablando de que he sido justificado por fe, pero la salvación es un proceso que empieza en la eternidad pasada y termina en la eternidad futura y en realidad lo que deberíamos estar diciendo es que estoy siendo salvo, yo continúo siendo salvo, yo me mantengo salvo. Veamos ahí, por ejemplo, Romanos 8:28. Mira esto lo que dice aquí, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a qué? A ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y el versículo 30, mira lo que dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Mira, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Todo en tiempo pasado porque Dios habla desde la eternidad, donde todo es ahora. Pero ciertamente vemos que en la eternidad pasada Dios nos predestinó, nos llama en el presente y nos justifica en el presente y nos glorifica. Y es un proceso que empieza desde el día de tu justificación hasta el día de final que pasamos a la eternidad y terminamos disfrutando de su gloria. Lo podemos poner de esta manera. Nuestra salvación, como que hay dos palabritas bíblicas que es importante que conozcamos. Se llaman justificación y santificación. Y hay que tener esas dos bien claras, porque si no las tenemos claras nos podemos confundir. Justificación, que es justificación por fe en Jesucristo, es algo que sucede en un instante del tiempo. Es el momento en el cual se te abren los ojos espirituales y tú te das cuenta que, wow, o sea que Cristo pagó por todo, o sea que eso significa que Dios más nunca está molesto conmigo, que toda la ira de Dios ha sido propiciada por Jesucristo, yo no le debo nada a Dios, y en ese momento por fe se te cae la culpa, del peso de la culpa de tu alma. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la deuda que tú tienes, que es infinita, y la cual no hubiese podido pagarla, Jesucristo la canceló, y en cuanto a lo que se refiere entre tú y Dios, ya no hay nada que se interponga. Es decir, tu deuda con Dios ha sido cancelada para siempre, y en forma vertical nada te separa de Dios. Y todo eso no depende de ti, sino depende de lo que Cristo hizo por ti. Eso es justificación y viene en un momento dado en el tiempo donde tú crees y se te abren los ojos espirituales y crees esto. Eso es lo que llamamos hoy, forma más práctica, eres salvo, tienes fe de salvación. Pero como vemos ahí que estamos viendo en Hebreos, dice, porque con un solo sacrificio hecho perfectos para siempre a los que está santificando. A los que está santificando, y eso habla del ser transformados. ¿Qué es la santificación? Es un proceso en el tiempo, un proceso mediante el cual aprendemos a disfrutar de la gloria de Dios o entramos al reino de Dios. El punto es el siguiente, mira, aunque el sufrimiento redentor de Jesucristo en la cruz fue absolutamente completo y suficiente para hacernos perfectos delante de Dios, justificación, Cristo todavía sufre a través de su gente en el proceso transformador para que podamos disfrutar de los beneficios que esa perfección provee nuestra santificación. Somos hechos perfectos delante de Dios digamos, pasamos a ser hijos de Dios y a poder relacionarnos con Dios como sus hijos perdonados, pero hay una infinidad de tesoros que por lo que Cristo hizo por nosotros son nuestros, pero que nosotros todavía no disfrutamos, y el proceso mediante el cual aprendemos a disfrutar de esos tesoros se llama santificación. El proceso mediante el cual técnicamente Dios nos libera de nuestras idolatrías y nos ayuda a conseguir satisfacción en lo que Él ya nos dio en Cristo, y es un proceso que transcurre en la vida del creyente. Lo importante es eso, que es un proceso, ¿okay? Y es algo que vamos a ver aquí, pide o es necesario cierto sufrimiento. Ok, mira, es necesario cierto sufrimiento, porque por eso que Pablo dice aquí, ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta en las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. El tema del sufrimiento. Mira, A.W. Tozer, como yo les he dicho varias veces aquí, que yo lo acoto bastante porque es uno de los maestros de la vida íntima con Dios que el Señor lo ha utilizado para bendecirme hartamente. Pero A.W. Tozer, lo digo porque es una persona que es digna de confianza, por lo menos después de haberlo estudiado yo les puedo decir
que Él lo es. Él decía que uno de los problemas de la iglesia moderna es que los cristianos quieren que todo el sufrimiento necesario para nuestra salvación lo sufra Cristo. Ellos no quieren tener nada que ver con sufrimiento. Entonces nos encontramos con el mensaje de que Jesucristo sufrió en la cruz por nosotros y bueno, y entonces, oye, bacán, entonces, y queremos que Jesucristo haga todo el sufrimiento. Nosotros no queremos tener nada que ver con sufrimiento. El punto es el siguiente, que ciertamente el sufrimiento necesario para pagar la deuda con Dios lo hace Jesucristo y Jesucristo únicamente. Y fue completo. Sin embargo, el proceso mediante el cual Dios te hace a ti capaz de disfrutar de los tesoros, de que esa perfección te ha ganado para ti, amerita, es necesario cierto sufrimiento. Mira, David Crowder, uno de los cantantes que yo escucho, tiene una canción que dice que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿No es cierto? Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Ah, no, el cielo bacán, pero morir, pero un momentito, ¿cómo? No. Mira, y no es así, hasta el mundo sabe que no es así. Ustedes han escuchado los que han ido para el gimnasio algún día, lo tienen que haber escuchado, dice, sin dolor no hay ganancia. ¿No? No pain, no gain. Bueno, pues es así. No es que tú te lo merezcas, pero es necesario pasar por cierta incomodidad, ciertos procedimientos. Veámoslo de esta manera, es como si tuviéramos un cáncer que el Señor tiene que removerlo y la operación es necesariamente dolorosa. El punto es que va a valer la pena, el sufrimiento va a valer la pena. Mira, la instalación del reino de Dios en nuestras almas es un proceso que no es fácil, pero vale la pena. Es más, mira esto, bíblicamente, mira cómo Pablo, dice ahí en Hechos 14, fortalecía y animaba a los discípulos a prevalecer en la fe. Míralo ahí en el versículo 22. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, les decía esto, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice Pablo? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, desde la justificación, no necesariamente, para ahí eso es por fe. Eso es, Dios te arrepientes y Dios te abre los ojos y lo ves y eres reconciliado para siempre con Dios porque tú lo crees. Pero para entrar al reino de Dios, para que se instale ese reino en tu alma y se pueda instalar también a través tuyo en las almas de los que dependen de ti, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios, para que el reino de Dios sea instalado. La instalación del reino de Dios en nuestras almas es un proceso que no es fácil, pero vale la pena. Ese es el mensaje que, mira, puse aquí 3 áreas de las Escrituras donde habla de esto, pero mira, es un mensaje que la instalación del reino de Dios en nuestras almas es un proceso que no es fácil, pero que vale la pena. Romanos 8:17, mira lo que dice. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues mira esto, si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria, hablando de Cristo. Y el 18 dice, de hecho considero, mira lo que dice Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo está diciendo, no va a ser fácil, porque el sufrimiento nunca es fácil, pero va a valer la pena. Es más, cuando cosechamos el beneficio que nuestro sufrimiento produce o por el cual tenemos que pasar para que podamos poseer lo que es nuestro y disfrutar de ello, nos vamos a dar cuenta que valió la pena. Es más, que sufrimiento, si comparado con lo que ha producido para nosotros, no vale la pena ni mencionarlo. Dice, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y eso no es un mensaje solo ahí en Romanos. Segunda de Corintios 4, Pablo lo pone de esta otra manera. Por tanto, no nos desanimamos en el 4:16. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Es decir, puede que vayamos teniendo vicisitudes externas y nuestro cuerpo suframos cierta cantidad de sufrimientos o qué sé yo, pero por dentro nos vamos renovando. Dice, mira lo que dice el 17, 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Ahí lo dice.
pues los sufrimientos ligeros y efímeros, y aquí Pablo está hablando de sus propios sufrimientos, y cuando lees el contexto de lo que él está llamando aquí ligeros y efímeros, tú y yo no hemos, nadie de aquí ha sufrido lo que ha sufrido Pablo, lo apedrearon hasta que murió, se cayó, naufragó 2 veces, bueno, si lo lees en el contexto de esto lo verás, pero dice, nuestros sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y no solo Pablo, Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Porque no, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Dice, por un tiempo, dice Pablo, que nada más, este sufrimiento es nada más por un tiempo, que eventualmente esta vida es por un tiempo nada más. Si fuera que vamos a sufrir hasta que nos morimos. Pues. Dice, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego. Y así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, el hecho es que tenemos una fe que debe ser acrisolada, debe ser refinada para que nosotros verdaderamente podamos disfrutar de los beneficios que esa fe trae y amerita cierta cantidad de sufrimiento y por todos lados no se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse. Los sufrimientos ligeros y efímeros que padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y aquí dice que el refinamiento de esta fe, pasando por el fuego de las pruebas, se demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea que el punto es obvio. La instalación del reino de Dios en nuestras almas es un proceso que no es fácil, pero el punto es que vale la pena. Pero tú te dirás, bueno, pero espérate un momentito, ¿de qué sufrimiento exactamente estamos hablando aquí? No, porque, o sea, ¿cómo así? ¿De qué sufrimientos exactamente estamos hablando aquí? Y mira lo que dice aquí el Señor. Y escogí, Lucas 9, déjame guardar aquí. Lucas 9:23. Y escogí Lucas 9:23 simplemente porque es un lado, ya te voy a decir por qué, pero lo que quiero que sepan que esto es una enseñanza que está por todos lados en el ministerio público de Jesucristo aquí en la tierra, en los 3 años y medio que nos enseñó y que sus enseñanzas están en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz, y por eso es que escogí Lucas, y lleve su cruz cada día y sígame, y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. El que no quiere sufrir, bueno, que va a cuidar, a resguardar su vida, bueno, perderá la oportunidad de verdaderamente obtener lo que vale la pena. Pero si pierdes la vida por Cristo y dejas que Él produzca en ti y te pase cuando tienes que pasar, bueno, esa persona va a descubrir el que pierda su vida por mi causa, la salvará o la verdaderamente, como dicen otros lados, la conseguirá. El punto es, niéguese a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, nos dice Lucas, y que me siga. Mira, ¿de qué sufrimiento realmente estamos hablando? Primero que nada, yo veo aquí que es el sufrimiento de no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. El sufrimiento no va a ser nuestra voluntad, sino la de Dios. Especialmente cuando nuestra carne clama ir en dirección contraria a la dirección que Dios manda. El primer sufrimiento que estamos hablando, que no es fácil, Dios no dice que no va a haber sufrimiento, sino que va a valer la pena. ¿Qué sufrimiento? El sufrimiento de no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y especialmente cuando nuestra carne clama ir en una dirección que es contraria a la dirección que Dios específica y claramente revela en su palabra. Por ejemplo, no te cases con ese no creyente o con esa no creyente. No te cases con esa no creyente. Espera la pareja que yo tengo para ti. Ah, pero Señor, si yo he esperado tanto y finalmente me está dando bola y o ella, o finalmente la conseguí, pero no es cristiana. Bueno, yo la convierto, misionero. No.
El Señor dice de que no, duele, sufrimiento. No te cases, espera la pareja que yo tengo para ti. O cuando el Señor dice, todo es mío, devuélveme el primer 10%. Diezma. ¡Ah! Pero Señor, si no me alcanza, si tengo que regresar 10%, entonces, si no me alcanza con el 100%, como con el 90% va a ser menos, sufrimiento. Mira, el sexo es solo para el matrimonio. No forniques. Señor, ¿cómo va a hacer? Mira, pon la otra mejilla. No respondas maldad con maldad. ¿Qué? Pero sí. Bueno, no te justifiques. Confía en mí, yo soy tu justificador. Pero queremos siempre explicar por qué hicimos lo que hicimos y para que la gente... Y peleamos por mantener y cubrir y defender nuestra imagen. No, bueno. Mira, el sufrimiento de no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios, especialmente cuando nuestra carne clama ir en una dirección contraria a la que Dios manda. Pero no solo ese sufrimiento, sino también, mira, a veces el sufrimiento de aceptar con resignación las vicisitudes que Dios en su infinita sabiduría y amor decreta que debemos experimentar. A veces no es solo hacer la voluntad de Dios, sino que a veces Dios nos permite pasar por situaciones que no tienen nada que ver con nuestras decisiones, pero que simplemente Dios nos está pidiendo que aceptemos con resignación esas vicisitudes como viniendo de su mano, como de su infinita sabiduría y amor, y que Él ha decretado, porque Dios es soberano, que nosotros debemos pasar por ellas, por lo menos por una temporada. ¿Qué estamos hablando? Bueno, un cáncer, digamos, menopausia, o cualquier tipo de enfermedad. Y no digo que no busquemos oración y no busquemos ser sanados y busquemos que el Señor utilice doctores y médicos y todo eso, pero a veces simplemente el Señor, mira, está decretado, es para ti que pases por esta situación y hay algo que no merece ni comparar el sufrimiento por la gloria que va a ser eterna, que va a ser producida si tú me dejas enseñarte la razón por la cual yo estoy dejando pasar por esto. Enfermedad, la muerte de un ser querido. Mira, sucede y no tiene nada que ver con tu pecado. Simplemente el Señor en su infinita sabiduría y amor decreta y lo permite, ¿no? A veces nos deja pasar por soledad, tiempos de soledad, o a veces tiempos extendidos de soledad, a veces cierta pobreza. Yo les he dicho a ustedes cuando estamos estudiando aquí el Padre Nuestro y cómo el Señor nos enseña a orar, y bueno, la forma de orar es, o sea, Señor, sin tu proveerme y tú hacerme rico, tú te vas a glorificar, que así sea. Pero si es en mi pobreza que tú te vas a glorificar, pues que así sea también. Si es en mi salud, en darme, en curarme, en sanarme, que tú te vas a glorificar tu nombre, amén, que así sea. Pero si es en mi enfermedad y en mi debilidad que tú te vas a glorificar, así sea. La razón por la cual Dios concede y responde oración es para glorificar su nombre. ¿Te acuerdas que hemos hablado que Dios hace todo lo que hace por dos cosas, para glorificar su nombre y para el bien de su gente? Y podemos estar conscientes y seguros de que siempre está Dios en el negocio de glorificar su nombre y hacerle bien a su gente. Eso quiere decir que nunca va a glorificar su nombre a expensas de hacerle mal a su gente, ni nunca le va a hacer bien a su gente a expensas de dañar la gloria de su nombre. Pero a veces nos deja pasar por ciertas pobrezas, a veces nos deja pasar y pasamos por el maltrato de los demás. Y bueno, es simplemente, Señor, ¿qué estás queriendo hacer en todo esto? ¿No? ¿Qué estás queriendo hacer en todo esto? Mira, como ya lo vimos en 2 Corintios 4:17, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 2 Corintios 4:17. Es como que Dios lo que nos está diciendo y nos está gritando en la oreja es, no te digo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Confía en mí. Amén. Ok. Seguimos en el versículo 25. Pero Pablo en el versículo 25 está hablando, en los versículos anteriores, está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y sigue en el 25 y dice, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es
Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y mira, aquí estamos hablando, llegando aquí a cosas que hablan de palabras mayores, como quien dice, pero antes quería que, que estuviéramos claros en ciertos conceptos que nos permiten entender lo que se está diciendo. El primer concepto que quiero que hablaremos, y es el que dice ahí, que lo menciona en el versículo 26, que dice la palabra misterio. Vamos a aclarar algo. Cuando encontremos la palabra misterio en nuestras Biblias, entendamos que esta palabra no significa algo que no se puede entender. Como estamos acostumbrados nosotros a que no, es un misterio. ¿Y qué significa un misterio? Algo que simplemente que tú no puedes entender. Entonces, cuando Pablo acaba aquí del misterio de Cristo en ustedes, esperanza de gloria, eso no quiere decir que es algo que no puedes entender. Cuando veamos la palabra misterio en la Biblia, entendamos que esta palabra no significa algo que no se puede entender, sino más bien algo que con la información anteriormente disponible no se podía entender, pero que ahora sí se puede. ¿Ok? Cuando la palabra habla de un misterio en la Biblia es de algo que anteriormente con la información que antes se tenía no se podía entender, pero ahora sí se puede entender. Un misterio, sí, mira, algo así como, no sé si, bueno, los que están casados aquí probablemente lo han pasado, pero es como cuando, algo así como cuando mi papá, cuando tienes hijos pequeños y te ve tu hijo besando a tu esposa o te ve a tu esposo tratando de besarte a ti y es un niño de 4 o 5 años y dicen ¡Ew, mami! ¿No? ¡Ew! No, así como que les parece raro y de mal gusto, de cómo es posible, ¿por qué van a querer, por qué mi papá va a querer besar a mi mamá en la boca? ¡Uy, no! Bueno, eso es algo que en su momento no lo entienden, pero deja que lleguen a la pubertad y se les va a hacer claramente entendible. ¿Verdad? Bueno, más o menos por ahí va la cosa de un misterio, de algo que antes era, ¿qué? Pero con la información dada nueva y con los eventos nuevos, entonces ahora sí podemos entenderlo. Bueno, mira, un misterio bíblico es algo que se había hablado previamente y profetizado históricamente, pero que no se podía entender prácticamente hasta que el velo fuera levantado espiritualmente. Y es lo que pasa con el misterio del Evangelio y del Mesías y cómo es que todo esto iba a funcionar. Por ejemplo, se mencionaba en el Antiguo Testamento de que el del Mesías tiene unos lugares en Isaías 53, Salmo 2, donde se veía un Mesías que iba a sufrir, o claramente se veía que el Mesías sufría, pero había otros lugares donde se decía que el Mesías iba a estar triunfante y glorioso. Entonces, como hay gente que lo pone así como que veamos que son dos montañas o dos picos que se ven a la distancia, cuando ves dos montañas que realmente están separadas por un valle, pero si lo vemos a la distancia podemos ver que puede parecer que esas dos montañas son juntas. En realidad cuando tú te acercas te das cuenta, no, es que primero una montaña y después la otra, por cuando estás ahí. Cuando estás a la distancia no puedes discernir. Bueno, en cierta forma, eso es lo que pasa con el misterio de Cristo, Cristo en nosotros, el misterio del Evangelio, de la venida del Cristo, del Mesías, a que ya vamos a estar estudiando. Pero quiero que veamos que es algo que anteriormente no se podía entender bien, pero que ahora con la información de ahora sí se puede entender. Y quería hacer una meditación paralela aquí, porque en realidad las cosas de Dios, todas las cosas de Dios, son un misterio para la mente humana, hasta que el Espíritu de Dios las revela. No solo aquí con el Evangelio que hemos estado hablando, pero quiero que entendamos que las cosas de Dios, la Biblia misma, enseña que son un misterio para la mente humana hasta que el Espíritu de Dios las revela. En 1 Corintios 2:10 dice que ahora bien, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Y en el 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios las revele, al alma natural, a la mente natural, le parece locura. Y esa palabra es necedad, le parece necedad. Porque, mira, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente mediante el Espíritu de Dios que le ministra a nuestro espíritu. Viéndolo con una mente natural, más bien las cosas de Dios parecen locura o necedad. Y por eso es que siempre oramos antes de leer la Biblia, por eso es que oramos siempre antes de empezar el servicio, porque la verdad que da libertad, la verdad que libera,
que tiene que ser iluminada a la mente humana por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero bueno, eso en forma así como que de paralelo con respecto a lo que es un misterio. Pero entonces veamos el punto que quería que entendiéramos, es que dice, ¿cuál es el misterio que va a ser revelado a todas las naciones? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y quería, el próximo concepto que quería que entendiéramos claro es el concepto de gloria. ¿Ok? ¿Qué es esto de gloria? Porque suena así bien religioso, ¿ok? Vamos a estar claros. De gloria, no, suena así como algo fanfarrón, algo así, no sé, no sé qué nos pueda venir a la cabeza, pero gloria, bíblicamente, y presten atención porque esto verdaderamente es importante que lo tengamos claro. Cuando la palabra dice esperanza de gloria, ¿qué está hablando? Mira, gloria es la palabra que está en el original, bien, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es la palabra doxa. Pero esa palabra doxa, gloria, proviene de un entendimiento de la palabra gloria en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que es la palabra kabod. ¿Qué todo esto para qué? Bueno, porque esa palabra kabod es la que habla de la gloria de Dios. Habla de kabod, significa peso, significa como decir cuerpo o sustancia. Cuando se habla de gloria, estamos hablando de peso, cuerpo, sustancia. Mira, kabod o gloria es lo que los seres humanos han anhelado desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva disfrutaban de la visible y tangible presencia de Dios en el Edén, que vemos ahí en Génesis 3:8. El kabod, la gloria que está hablando aquí Pablo, es lo que los seres humanos han anhelado desde que lo perdieron, desde los días del jardín en el Edén, donde Adán y Eva, antes de caer, disfrutaban de la visible y tangible presencia de Dios. La gloria de Dios, el kabod, era lo que cubría la desnudez de Adán y Eva antes de que se rebelaran contra Dios comiendo del fruto perdido. Mira, del fruto prohibido, perdón. Por eso es que ellos, después de caer, ¿qué fue lo primero que les pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Ellos, en lo que cayeron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero déjame decirles que el resultado de su rebelión fue mucho más que desnudez física. El resultado de su rebelión fue mucho más que desnudez física. El resultado más lamentable de su rebelión fue la pérdida del peso, de la sustancia, la pérdida de aquello que le daba sentido a su existencia. Okay, no es tanto la desnudez física, sino el hecho de que lo que le daba sentido a sus vidas, lo que los cubría, de lo cual ellos disfrutaban, había sido removido por causa del pecado, y ahora se dan cuenta que estaban desnudos, pero más allá de eso, se dan cuenta que habían perdido aquello que le daba sentido a su existencia. Por eso es que, y eso es lo que tú y yo heredamos. Por eso es que Romanos 3:23 dice que pues todos han pecado y están ¿qué? Destituidos o privados de la gloria de Dios. Ese es el gran problema que tú y yo tenemos y con el cual tú y yo nacemos. Que aquello que verdaderamente le da sentido a tu existencia, que le da peso y sustancia y propósito a tu vida, has nacido desconectado de ello. Como dice Romanos, han pecado y están privados, destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el gran problema que nosotros heredamos de Adán y Eva. Mira, Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez, de compensar su pérdida con hojas de higuera. ¿Se acuerdan? De las hojas bueno, pero esas hojas de higuera son tan ineficaces, o fueron para ellos tan ineficaces para llenar el vacío de la ausencia de Dios en el alma humana, como lo son nuestros ídolos hoy, nuestros ídolos modernos. Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez, de compensar por la ausencia de aquello que les daba sentido a su existencia con hojas de higuera, de la igual manera que nosotros tratamos de que estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que verdaderamente le da sentido a la vida y satisface al corazón humano, como no tenemos ni siquiera idea de que existe, tratamos de compensar con nuestras propias hojas de higuera, drogas, alcohol, pornografía, relaciones de pareja, casas, carros, botes, viajes, éxito profesional, familia, religión. Mira, todas estas cosas son como algodón de azúcar
¿no? ¿Se acuerdan? Como yo le he dicho varias veces, es como algodón de azúcar, como así, bueno, lucen apetitosas, ¿no? El algodón de azúcar es engañoso, ¿verdad? Porque luce, sí, como que tiene bastante, pero cuando te lo metes en la boca, cuando le das el mordisco, no te das cuenta que no es más que aire. Ahí no hay nada, no hay, ¿qué es lo que no hay? No hay peso, no hay sustancia. Todas las cosas del mundo, todas las bambas, todos los ídolos en los cuales tratamos de suplementar o de compensar por la ausencia de la gloria de Dios para darle satisfacción a nuestra vida, terminamos como algodón de azúcar. Probamos y satisfacen por un momentico, pero enseguida, ¡puf!, más bien quedamos más vacíos y como más ganas que cuando empezamos. Dice, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que aquí está la esperanza de gloria que la humanidad tanto ha anhelado o estaba anhelando desde los días del Edén. ¿Y cuál es? Es Cristo en ustedes. Como el misterio que no se podía entender antes, pero ahora que Cristo ha venido y ahora que Cristo ha pagado por todo en la cruz y ha ascendido a los cielos y ha dado el Espíritu para tener intimidad con Él, dices, ¿cuál es el gran misterio? La solución para nuestra esperanza de gloria, de estar reconectados con la gloria, es Cristo en ustedes. Y fíjate que Romanos 3:23 dice que pues ustedes todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero segunda de Corintios, segunda de Corintios 4:6 lo pone de esta manera. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Porque suena, si no entendemos gloria como lo que les acabo de decir, del hecho de aquello que está en la presencia de Dios, que satisface tu alma y que le da sentido a tu existencia, entonces todos estos versículos pierden sentido, porque es esto de estar privado de la gloria de Dios. Yo he escuchado esto de Romanos 3:23 como que todos hemos pecado y y no alcanzamos la gloria de Dios, como queriendo decir que no alcanzamos los estandartes gloriosos de lo que Dios. Eso no es lo que dice ese versículo. Es decir, dice que estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios, aquello que le da sentido a nuestras vidas, que satisface nuestras necesidades. Por eso es que 2 Corintios 4:6 dice que el que ha nacido de nuevo, Dios le ha ordenado que la luz resplandezca en su corazón. ¿Para qué? Para que conozcan la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. La gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Pero tú te dirás ahora, bueno, pero exactamente, ok, porque esto suena bien. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se experimenta, exactamente cómo se experimenta esta gloria? ¿Cómo experimentamos nosotros esta gloria? Y la respuesta que nos da Pablo aquí es Cristo en ustedes. ¿Qué significa eso? Mira, intimidad con Dios más allá de lo imaginable. Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo. Este es el misterio que estaba escondido y ahora se ha revelado para todas las naciones. Y es el misterio del que el Mesías, no el Mesías caminando en Jerusalén y por toda Galilea y caminando al lado tuyo, sino el Mesías dentro tuyo. Una intimidad con Dios más allá de lo imaginable. Y mira, intimidad con Dios más allá de lo imaginable. Y lo digo porque mira lo que dice aquí en Mateo 28. Cuando el Señor se está despidiendo, el último versículo de Mateo, en Mateo 28, versículo 20, dice que enseñándoles a obedecer todo, que bauticen a la gente y todo esto, y al final les digo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y eso era una promesa cuando el Señor diera el Espíritu Santo, que es la forma mediante la cual nosotros podemos tener a Cristo dentro de nosotros. El punto es el siguiente: mientras Cristo estuviera aquí en la tierra, solo los que estaban en cercanía física con Él podían disfrutar de su presencia. Pero cuando Cristo asciende a los cielos y nos manda su Espíritu, entonces ahora Cristo puede estar dentro de cada uno de sus creyentes y cada creyente puede experimentar intimidad con Él más allá de la que era posible
en el tiempo, en la distancia, de tener una relación con alguien que está al lado tuyo. Por eso es que Jesús dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Mira, Juan 14:23, el Señor lo pone de esta manera también, y dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Y qué dice? Y haremos, mi Padre y yo, y haremos nuestra vivienda en Él. Es decir, el Señor está hablando aquí de una intimidad que va más allá de lo que tú y yo nos podemos concebir e imaginar. Y sin embargo, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Este es el gran misterio que nos ha sido revelado. Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, que nos provee gloria. Y dice esperanza, porque la capacidad de conocer esa gloria en este mundo es imperfecta, pero en el siguiente es de forma perfecta. Mira, esta intimidad está más allá de lo que nos podemos imaginar, que el mismo Efesios, en Efesios 5, cuando Pablo está hablando del matrimonio, mira lo que Pablo dice, cuando Pablo está hablando del matrimonio, dice, por eso dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y esto de se unirá a su esposa, ustedes saben de qué está hablando, ¿verdad? Está hablando de relaciones sexuales. Por eso un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 32 de Efesios 5. Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, aquí lo que parece increíble, pero aquí lo que Pablo nos está diciendo es que la intimidad de Dios, como que si Dios creó al ser humano, a hombre y mujer, y los ha comandado a que se formen uno en el matrimonio, diciendo que eso es como es un ejemplo, es alguna figura de la intimidad. Mira esto, la intimidad sexual entre un esposo y una esposa es una figura de la intimidad que Dios quiere tener contigo, es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la gloria de Dios? Mediante Cristo en nosotros. Una intimidad con Dios que va más allá de lo que tú y yo nos podemos entender. Mira, una intimidad que dice, eres mi hijo. Lo que quiere decir, eres amado. Mira, eso lo vemos aquí en Romanos 8:16. Lo hemos visto varias veces, donde dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el sermón más importante y el ministerio más importante del Espíritu dentro de nosotros es ese, asegurarnos en todo momento que somos hijos de Dios, que es una manera de decirnos, somos amados. Eres amado, eres amado, eres amado. Intimidad con Dios, más allá de lo que podemos entender, que le dice a nuestros corazones, somos amados. Cristo en nosotros, asegurándonos de su amor y de nuestra irrevocable identidad como hijos de Dios en Él. Pero no solo esto, sino una intimidad con Dios también que dice, este es el camino, síguelo. Este es el camino, síguelo. ¿No te parece conocido? Pero en Isaías está predicho o profetizado. Isaías 30:21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Este es el camino, síguelo. Mira, ¿no es eso lo que dice la palabra que es el nuevo pacto? El nuevo pacto que lo vemos claramente en Jeremías 31, pero que lo mencionan para nosotros y lo ratifican para nosotros en el Nuevo Testamento en Hebreos 8. Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, el pacto que es bajo la sangre de Jesús, Hijo de Jesucristo, y no la sangre de animales. Dice, ¿cuál es el pacto? Bueno, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. No, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su prójimo, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Entonces, fíjate que ahí dice, en el versículo 10 dice, porque pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Mira, este es el pulso del nuevo pacto, este es el pulso del Nuevo Testamento, este es el pulso del cristianismo. Mira, Cristo en nosotros, asegurándonos de su amor y de nuestra irrevocable identidad como hijos de Dios,
y mostrándonos qué hacer en todo momento desde un lugar de intimidad que es inimaginable, de un lugar de intimidad con Dios que es inimaginable. Y la realidad es que eso es lo que las Escrituras prometen. Que si tú le entregas tu vida a Jesucristo, Él te va a perdonar todos tus pecados, te va a dar fe para creer que todos tus pecados han sido perdonados, y va a venir dentro tuyo a guiarte y a decirte, como dice ahí, a poner sus leyes en tu mente y a escribirlas en tu corazón. Y es algo que es el pulso del Nuevo Testamento, porque es Cristo en nosotros el que nos guía, el que nos dice a dónde tengo que ir, a dónde voy, el que produce en nosotros los cambios que tienen que producirse y todo esto. Pero fíjate que tú te podrías decir que, bueno, si Cristo pone sus leyes en mi mente y las escribe en mi corazón, ¿para qué estudiamos entonces la Biblia? ¿Para qué estudiamos el Nuevo Testamento? No, porque si en el nuevo pacto él dice que Él va a poner sus leyes en nuestra mente y las va a escribir en nuestros corazones, entonces ¿cuál es todo el énfasis de leer las Escrituras y conocer las Escrituras? Si Cristo en nosotros las escribe, ¿para qué tenemos que estar leyendo y estudiando tanto el Nuevo Testamento? El punto es el siguiente, que es para confirmar. Nosotros leemos y la razón por la cual estudiamos el Nuevo Testamento es para confirmar o corregir lo que ya hemos venido haciendo dirigidos por el Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Mira, piensen en lo siguiente. Las cartas de Pablo llegaron a la iglesia, no llegaron a la iglesia sino años después de que la iglesia haya nacido el día de Pentecostés. Y los evangelios llegaron aún más tarde. Es decir, la iglesia ya estaba siendo utilizada por el Señor y esparciendo y haciendo estragos buenos estragos en el mundo, y no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento llegó después, después de años que ya la iglesia había estado obrando por el Señor y siendo utilizada por Él. En este mundo fue que empezaron a llegar las cartas de Pablo y los evangelios llegaron después. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad es como si inicialmente la idea es que Cristo en ti te enseña y te habla y te dice y te guía por dónde llegar. Y el Nuevo Testamento, las Escrituras, son para confirmar o corregir lo que ya hemos venido haciendo, dirigidos por el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Mira, yo me recuerdo claramente que cuando yo leí Juan 3, donde Jesucristo habla de la necesidad de nacer de nuevo, yo me di cuenta, esto es lo que me pasó. Yo había nacido ya de nuevo. Yo sabía que algo había sucedido en mi vida, porque yo yo le entregué mi vida al Señor y decidí ser obediente, y para mí cuando yo antes de hacer eso leía la Biblia me parecía chino, pero ahora cuando leo la Biblia está vivo. Entonces está de 1 Corintios 2 que dice que para la mente natural las cosas de Dios son locura, pero con el Espíritu discierne todo. Eso me estaba pasando a mí antes de que yo me enteré de que era así. O sea, era una realidad que estaba pasando en mi corazón, y cuando leí las Escrituras, cuando leí el Nuevo Testamento, pude entonces confirmar. Y hay ciertas cosas que también he podido estar equivocados pensando esto o lo otro, y cuando leo el Nuevo Testamento, porque sabes que tenemos a Cristo en nosotros, hablándonos, ¿verdad? Pero esa no es la única voz que tú y yo escuchamos, ¿verdad? Tenemos la voz del diablo, tenemos la voz personal de nuestra carne, y cómo aprendemos verdaderamente a discernir entre cuál de esas voces es, mediante la palabra de Dios. También así podemos decirle, no, este es Jesucristo y este es mi carne, o el diablo, o cualquier otro, porque Jesucristo nunca se va como que dice, a contradecir a lo que Él ya ha dicho en su palabra. Por lo que, mira, el punto es el siguiente: el Nuevo Testamento no fue escrito como un nuevo libro de ley. Muchas veces nosotros agarramos y salimos de la ley del Antiguo Testamento y entramos a la ley del Nuevo Testamento. Entonces tomamos el Padre, el Hijo y la palabra santa, o la Biblia santa. Y no es el Padre, el Hijo y la Biblia santa, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros dirigiéndonos. El Nuevo Testamento no fue escrito como un nuevo libro de ley, sino como confirmación o corrección de algo que ya estaba presente en el corazón de los creyentes. ¿Ok? Entonces Cristo en nosotros, nuestra capacidad de accesar la gloria de Dios, aquello que verdaderamente le da satisfacción y que le da sentido a nuestras vidas, mediante una intimidad que va más allá de lo que tú y yo jamás nos pudimos imaginar, de Cristo en nosotros, con la promesa de que nunca nos dejará, sino que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El último versículo de Mateo 28. Ok, ya para terminar aquí,
El versículo 28 y el 29 dicen: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Mira, yo sé que estamos cansados, pero Pablo dice ahí, para presentarlos a todos perfectos en Él. Presentarlos a todos perfectos. La semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿verdad? La semana pasada hablamos de esto cuando estudiábamos el versículo 22, que dice que el sacrificio de Jesús en la cruz nos hace santos, ¿se acuerdan? Santos, intachables e irreprochables delante de Dios, porque no se trata de lo que tú y yo sintamos, sino de lo que tú y yo creamos, ¿no? La perfección en Cristo no está basada en nada que tú y yo podamos o debamos hacer, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿ok? No depende de nuestras obras, sino de la obra de Jesucristo. Y lo dice ahí en Hebreos 10, se lo repito, dice, porque con un solo sacrificio los ha hecho perfectos para siempre, a los que está santificando. Si tú crees en ese sacrificio, eres hecho perfecto delante de Dios por lo que tú crees. Y la obra santificadora es en la cual se transforma y nos hace verdaderamente aquellas personas que dice que somos. Pero el último tema que quería que viera aquí rapidito es porque dice, por el poder de Cristo que obra en mí. Y esto es importante porque necesitamos aprender a diferenciar entre realidades espirituales y conocimiento teológico. Vamos a estar claros. Hay una diferencia entre realidades espirituales y mero conocimiento teológico. Mira, una es lo que hemos escuchado o aprendido de otras personas, de las experiencias de otras personas, y esto está lleno cada vez, venimos aquí muchas veces a escuchar las experiencias del pastor y lo que habla, y escuchamos a aquella persona en la radio y vienen sus experiencias, y es conocimiento de otras personas, es conocimiento teológico. A diferencia de lo que Jesucristo ha obrado personalmente en nosotros. ¿Okay? Aquello que es una realidad de nuestra vida, aquello que Jesucristo ha pasado de nuestra cabeza a nuestro corazón. ¿Okay? Como que nadie se edifica por experiencias ajenas en el sentido, figurado la palabra, pero el tema es el siguiente. Podemos tener en la cabeza llena de mucho conocimiento teológico y carecer completamente de realidades espirituales. Por eso es que hay gente que son eruditos de la Biblia y se la saben de memoria y sin embargo su vida con Dios muchos de ellos ni están salvos. Y todo está aquí. Una cosa es tener conocimiento en la cabeza y otra cosa es conocimiento del corazón, mediante el cual el Espíritu de Dios hace las cosas de Dios reales para ti. El Señor dice que los que lo adoran lo vengan a adorar en espíritu y en verdad. Esa palabra verdad también habla de realidad, en espíritu y en realidades. Cuando Dios se hace real a ti, ya no es un concepto teológico en la mente, sino es algo personal y privado en nuestros corazones. Mira, anoté aquí una exhortación para los padres de familia. Padres de familia, lo que verdaderamente va a impactar a sus hijos es aquello que les comuniquen que Cristo ha obrado ya en ustedes. No, aquello que es una realidad en tu vida, aquello que Jesucristo ya ha pasado de tu cabeza a tu corazón. Lo digo por lo siguiente, mira, lo que va a hacer que tus hijos caminen con el Señor es que te vean a ti caminando y aferrándote al Señor en tu vida diaria. Lo más importante para tus hijos es que tú estés ardiendo por el Señor. De muy poco sirve que vayan a colegio cristiano o a la mejor escuela dominical. Lo que necesitan es ver a Cristo obrando en ti, obrando en nosotros. ¿Okay? Vamos a estar claros, el mejor favor que tú le puedes dar a tus hijos no es trabajar y desaparecerte para poder tener suficiente dinero y mandarlos a la mejor escuela y verte a ti, más bien expresando una vida de incrédulo porque todo depende de mí, cuando lo que necesitan es verdaderamente verte a ti ungido con el Espíritu de Dios, aferrándote a Dios, aceptando tus debilidades y clamándole al Señor y verdaderamente viéndote, obedeciéndolo y uniéndote a Él. Y si lo digo, poniendo las cosas de Dios primero, poniendo el reino de Dios primero, que te vean a ti, que tus decisiones dicen, no, yo voy a ir a la iglesia y no voy a hacer X o Y el domingo.
que te vean a ti, que tu relación con Dios sea una realidad, algo verdaderamente palpable en tu vida. Eso es lo que verdaderamente va a ministrarle a ellos la gloria de Dios. Y te digo, y no solo para los padres, no solo para nuestros hijos, sino también a todos nosotros con el mundo. Nuestro testimonio, nuestro compartir de las cosas de Dios. Mira, cuando compartimos con el mundo, pregunto, cuando compartimos con el mundo las verdades de Dios, ¿compartimos algo que simplemente hemos escuchado o aprendido de otra persona, de la experiencia de otra persona, o compartimos de lo que Jesucristo ha obrado ya personalmente en nosotros? ¿Por qué? Porque el testimonio verdaderamente impactante es el que proviene de lo que ha sido ya obrado en nosotros, lo que ha sido hecho una realidad en nosotros por el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo compartimos de algo que hemos escuchado en una prédica, bueno, tiene cierto impacto. Pero cuando a ti el Señor oye, lo que me venía en la cabeza es una lisura, pero es que ¿cómo se dice? Te despabila, ajá, sí, ya se imaginan la que quería decir. Es que cuando el Señor te agarra y te despabila y te abre los ojos y entonces ahora lo que antes era simplemente un conocimiento, gloria, ay, no, sin misterio, y de repente, pero y tú sabes, esos momentos lo que llaman en inglés aha moments, ¿no? Eso, y que Dios pasa a ser algo que ahora es tuyo. Y cuando tú compartes con los demás de esa realidad en tu vida, es una dinámica completamente diferente. El testimonio verdaderamente impactante es el que proviene de lo que ha sido obrado en nosotros por Cristo, lo que ha sido hecho una realidad en nosotros por el Espíritu de Dios. Este es el verdadero testimonio ungido. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, porque en ese momento es Cristo en nosotros que le ministra a los demás la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Padre, te damos. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia, por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.